¿Ya estamos? Bien. Dice la palabra del Señor, Habacuc capítulo número 2, versículo 2 al 3, le leo en la Biblia de las Américas. Dice: entonces el Señor me respondió y dijo, vea esto. O sea que este versículo es una respuesta de Dios. Amén. Diga conmigo, respuesta de Dios. Mire esto, dice: el Señor me respondió y me dijo: escribe la visión y grábala. En otras versiones dice: y declárala en tablas, para que corra el que la lea. Vean esto, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresurará hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá, no tardará, dice esta versión. Vea esto, dice la Biblia, lo voy a volver a leer. Entonces el Señor me respondió y dijo: escribe la visión y grábala en tablas, para que corra el que la lea, porque es aún visión para el tiempo señalado. Se apresurará hacia el fin y no defraudará. Aunque tarde, espérala, porque ciertamente vendrá y no tardará o no fallará, en otras versiones. Fíjese que me encuentro aquí, hermanos amados, algo bien interesante. Fíjese que me llama la atención que en esta porción del profeta Habacuc, el Señor le habla a Habacuc acerca de una visión. Vea esto. Pero dice claramente, hermano amado, que la visión es una respuesta de Dios. Una respuesta de Dios. Fíjese que muchas veces nosotros le clamamos a Dios por ciertas cosas. Le clamamos a Dios por bendición. Le clamamos a Dios por su ayuda. Le clamamos a Dios para que nos ayude a salir adelante. Yo no sé si usted le ha clamado a Dios por eso, pero usted le dice: Señor, mira, necesito salir adelante, necesito solventar tal cosa, necesito que me ayudes en tal otra. Y usted le empieza a clamar a Dios y presenta, como hemos estado viendo en nuestra serie de enseñanzas los días jueves, que estamos ahorita hablando, hermanos amados, una serie que el Señor nos inspiró, que es Jesús, enséñanos a orar. Y entonces en la serie hemos visto que hay rogativas, ¿verdad? Que presentamos nosotros rogativas, presentamos nosotros peticiones, y dentro de las cosas que presentamos, nuestras rogativas o nuestras peticiones, le pedimos a Dios, le decimos: Señor, por favor, glorifícate en tal cosa, haz tal otra, te lo suplicamos. Y entonces empezamos a pedirle a Dios por ciertas cosas, por ciertas bendiciones. Y hermano, lo que a mí me interesa que usted y yo veamos es de que este hombre, el profeta Habacuc, recibe de parte de Dios esta palabra y dice que escriba la visión. O sea, es una respuesta de Dios, hermano amado. Una visión es una respuesta a nuestras peticiones. Fíjese, Dios nos va a dar la visión para que nosotros podamos recibir el milagro de parte de Dios. Ahora, ¿cómo es eso? Bueno, la palabra de Dios dice, hermanos amados, mire, que el Señor está cercano a los que le buscan, ¿sí o no? Pero el Señor pone el querer como el hacer, dice la Biblia también. Él pone tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces lo que le quiero decir es que una visión, hermanos, es utilizada por Dios para que nosotros podamos recibir una respuesta a nuestro clamor. ¿Por qué? Hay personas que le claman a Dios y le dicen: Señor, ayúdame a salir adelante. ¿Y qué hace Dios? Nos da una visión. ¿Cómo nos da una visión? Bueno, nos da una visión de cómo podemos salir adelante. Nos marca el cómo. Fíjese, eso es lo interesante de una visión. Es el cómo podemos nosotros salir adelante. Hay gente que piensa que solo tiene que orar y perdóneme la expresión, y tirarse ahí en la cama a esperar que venga la respuesta. Perdóneme, hermano, no es así la cosa. No es así la cosa. O sea, ahí sí que esto no es bíblico, eso es apócrifo, pero se lo voy a decir, es muy apócrifo de mi persona, ¿verdad? Es orando y con el mazo dando, ¿verdad, hermano? O sea, usted tiene que estar orando, pero también activo en ver qué va a hacer para eso, ¿verdad? Algunas personas ya se han atrevido a decir otra cosa que no es bíblica y lo dicen que como que fuera Biblia. Dice: es que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. No lo dice la Biblia, hermano. Eso es un dicho muy popular, ¿verdad? Y algunas personas por ahí han dicho que es una interpretación de Josué 1:9, ¿verdad?
Algunas han dicho, pero no, eso es un dicho muy popular, pero es muy bueno, es muy bueno. O sea, nosotros necesitamos accionar. Ahora, la visión viene de parte de Dios, la visión viene de parte del Señor. Él nos da la visión de cómo salir adelante, Él nos da la visión de qué hacer en el momento. Fíjese que a mí son las ideas creativas que después se convierten en visión de parte de Dios, pero algo se convierte en visión hasta que se escribe. Escuche bien, si no va a quedar siendo una idea. Entonces Dios nos da ideas creativas y entonces nosotros venimos con nuestras ideas creativas, hermano amado, y si somos de verdad, si somos personas, mire, audaces en el Señor, vamos a escribir esas ideas. El problema es que las ideas caducan, pero la visión se puede perpetuar. Ojo con esto, las ideas caducan. Si usted no pone por obra una idea que le da Dios, ¿sabe qué? Esa idea tiene tiempo de caducidad en sus manos. Si usted no hace nada con la idea que le dio Dios en un determinado tiempo de parte de Él, ¿sabe qué va a pasar? El Señor no desperdicia nada. Fíjese, ¿sabe qué va a hacer Dios? Va a tomar la idea y se la va a inspirar a otro para ver qué va a hacer ese otro con esa idea. Lo que nosotros, si quiere verlo, lo que nosotros podemos hacer es patentizar la idea. ¿Cómo la vamos a patentizar? La vamos a patentizar espiritualmente, escribiéndola en tablas. En ese momento pasa la idea a ser una visión. Cuando nosotros tenemos una visión, hermano amado, ocurre algo maravilloso. Fíjese que la Biblia dice que sin visión el pueblo se desenfrena o el pueblo perece. En una porción dice sin profecía, en otra dice sin visión el pueblo perece. Donde no hay profecía y donde no hay visión, hermano amado, mire, hay que buscar qué está pasando, porque si no puede haber hermano amado, mire, una disminución de lo que Dios quiere hacer en esa vida o con esas personas. Entonces, cuando nosotros plasmamos la visión y la declaramos en tablas, en ese momento ocurre algo. En ese momento no solamente tenemos la idea, ya la convertimos en una visión, entonces ya tenemos un mapa. La visión es un mapa que nos lleva hacia lo que nosotros tenemos que hacer de parte de Dios. Hay visiones que son del hombre, pero hay visiones que son de Dios. Eso es lo que quiero yo en esta mañana que usted entienda. Va a haber visiones que Dios le va a dar a usted como persona, pero hay visiones que son visiones de Dios. Y en las cosas eclesiásticas, hermano amado, el hablar de una iglesia, estamos hablando de una entidad que es la novia de Cristo. No solamente es el cuerpo místico de Cristo, sino que es la novia de Cristo. Y no solamente la novia de Cristo, sino que también nosotros, hermanos amados, somos responsables. Somos la gente de Dios ahorita en la tierra. Somos agentes de cambio de parte de Dios. Nosotros tenemos como iglesia que inspirar a otros y llevarlos hacia un cambio, hacia una transformación. Tenemos que cumplir, tenemos que sumergirnos en aquel propósito que el Señor dijo que era uno de los propósitos por los cuales el Señor Jesucristo vino a la tierra. Y Él dijo: porque el Hijo del Hombre no vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. O sea, el Señor vino a recuperar lo perdido. El Señor vino a traer, a recuperar lo perdido. Y no solamente vino a recuperar lo perdido, sino que también dice la Biblia que la voluntad de Dios es que nadie se pierda, sino que todos procedamos ¿a qué? Al arrepentimiento. Ahora, regresando a esto, hermano amado, hay una visión que el Señor va a inspirar a cada iglesia. En este tiempo Guatemala está llena de iglesias. Usted puede ir en una calle y usted va a encontrar un montón de congregaciones para la gloria de Dios. Ahora, lo que tendríamos que examinar es ¿qué hay en cada congregación? ¿Será que Dios tiene una visión en cada congregación? Porque a veces cuando no hay congregaciones que no tienen visión, que no tienen rumbo, se convierten en club social en algunos casos. O en algunos otros casos, hermano amado, mire, se convierten en una comunidad de personas muy religiosas, ¿verdad? Que aparentemente ellos están bien, pero no hacen nada por el prójimo ni cumplen el propósito del Señor. Se conforman con ser salvos ellos, con estar ellos en las cosas de Dios y nada más, pero no hacen algo más allá.
Pero lo que el Señor quiere hacer es despertar en cada congregación y poner una visión en cada iglesia. A las personas que nos sintonizan por televisión, posiblemente hay pastores, hay ministros que nos están sintonizando. Yo quiero invitarles a que examinemos qué es lo que estamos haciendo, porque hay momentos donde tenemos que aterrizar un poco y ver qué estamos haciendo, porque hay iglesias que están llenas de programas, hermano, de programas, de actividades, ¿verdad? Y tenemos, y si usted ve la cartelera de las iglesias, a veces parece como que fuera, no sé, hermano, ¿verdad? Un teatro con varias obras de teatro ahí, ¿verdad? Y el día tal tenemos tal cosa, y el día tal y tenemos tal otra, y piensan que por tener mucha actividad están haciendo la voluntad de Dios. No, yo quiero decirle algo, hay que tener una visión para cada actividad que se hace en la obra de Dios. Hay que marcar objetivos y hay que ver si va a dar un resultado, qué propósito tiene una actividad. No hay que hacer las cosas solamente por hacerlas. Yo me recuerdo que dice la palabra de Dios, hermano amado, que que el modelo, la visión de cómo hacer el tabernáculo, ¿se recuerda el tabernáculo de Moisés? Esa visión, dice la Biblia, que vino de parte de Dios y fue revelada a Moisés. O sea, Dios, hermano amado, le inspiró a Moisés, le dio la idea y la convirtió en una visión, y entonces construyó el tabernáculo que nosotros conocemos. Mire, acuérdese que el tabernáculo terrenal, dice la Biblia, que es un reflejo del tabernáculo celestial, según lo que dice el libro de Hebreos. La carta a los Hebreos, usted puede analizar, y dice que es solamente como un reflejo de lo que sería el tabernáculo celestial. Ahora, Moisés no había entrado al cielo, Moisés no había llegado al cielo. Sin embargo, Dios mismo, por medio del Espíritu de Dios, por medio del Espíritu Santo, le revela a Moisés, le da la visión de cómo iba a ser el tabernáculo terrenal, y inspirado en el tabernáculo celestial. Y entonces Moisés convierte ese lugar en un lugar de reunión del Señor para con su pueblo, o para con quien representaba espiritualmente al pueblo. Entonces una visión es algo, mire, las visiones de Dios son fragmentos del cielo en la tierra. El Señor toma, hermanos amados, mire, yo no sé si a usted le ha pasado, pero algunos hacen esto. Algunos tienen muy buenos carpinteros y ven en algún lugar algo que les gusta, le toman la foto y se le llevan al carpintero y le dice: mire, hágame algo así, por favor. Y el carpintero lo hace, ¿verdad? No es el original, pero el carpintero le diseñó, usted tomó el diseño, ¿verdad?, original, y le reprodujeron el diseño original. No podemos agarrar lo celestial y meterlo aquí en la tierra. Acuérdese que cuando eso ocurra, cuando algo celestial baje a la tierra, hermano amado, va a ser cuando el Señor establezca el reino milenial. ¿Se recuerda, verdad? Dice la Biblia que el Señor establecerá la nueva Jerusalén, la que desciende de arriba. O sea, algo celestial que va a descender a la tierra físicamente y se va a establecer. Ahora, vea esto. ¿Por qué le estoy hablando todo esto? Bueno, encontramos también en la palabra de Dios que el arca de Noé, hermanos amados, fue revelada por Dios. Dios le dio las medidas, le dio cómo lo tenía que hacer, le dijo cómo iban a ser los materiales, etcétera, etcétera, ¿verdad? Usted puede ver, hermano amado, mire qué poderoso es. Las visiones que vienen de parte de Dios, hermano amado, mire, las visiones siempre van a funcionar. La visión que viene de parte de Dios siempre va a funcionar. Le voy a decir, a mí me gustó escuchar el otro día alguien hablaba esto y decía: el Titanic, siendo una obra maestra de la ingeniería humana, ¿verdad?, siendo una obra maestra de la ingeniería humana, donde muchas personas brillantes, humanamente hablando, tuvieron que ver con la construcción de ese navío. Dicen, y se atrevió uno a decir: este barco ni Dios mismo lo puede hundir. Fíjese, porque estaba tan seguro humanamente hablando, había agotado las posibilidades, no había ninguna forma de que humanamente hablando, de que ese navío se destruyera. Y usted y yo sabemos que el Titanic, hermano amado, se hundió, ¿verdad? Y ahí están los restos, ahí está todo lo que fue un día una visión humana, ¿verdad?, que llegaron a creer que ni Dios mismo podía, hermanos amados, derribarlo o destruirlo. Ahora le voy a decir una cosa: cuando ve usted la visión de Dios,
que se llamó el arca de Noé, con tanto animal adentro y con tanto material que humanamente cualquiera hubiera dicho: no, hombre, esa cosa en un momentito se va a destruir solo con el peso de lo que va a llevar adentro, hermano. Y hoy usted y yo sabemos que el arca de Noé se mantuvo a flote, ¿verdad? Y permaneció en medio de la temporada del diluvio. Pero ¿por qué fue? ¿Por qué fue? Porque era un diseño de Dios, era una visión de Dios, había venido de parte de Dios. Dios había inspirado a Noé y había Noé obedecido lo que Dios le había dicho. Entonces, hermano amado, en las cosas como iglesia, discúlpeme, es muy bueno que nosotros aportemos nuestras ideas humanas, pero sobre todo que tomemos la visión que viene de parte de Dios. A mí me da risa porque Jorge siempre dice: mira, yo humanamente hago mi cálculo así, 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 pero vos sabrás porque yo no sé qué te va a decir Dios. O sea, él siempre dice, pero él lo ve a veces por las cosas lógicas. Me da risa porque él examina las posibilidades de una cosa o las posibilidades de otra, o aquí o allá, y de repente él examina y se da cuenta y dice: bueno, aquí esto es de Dios. Y de repente surge el Señor y lo sorprende, y entonces él dice: cierto, yo tengo que ver las cosas que vienen desde la perspectiva de Dios y no de la perspectiva humana. Pero siempre es bueno, hermanos amados, que tengamos perspectivas humanas, pero sobre todo que entendamos cuál es la visión de Dios. Diga conmigo: visión de Dios. Ahora, le voy a decir algo. Cuando viene una visión de parte de Dios, lo primero que hace el Señor, o lo que causa en nosotros, es un sentimiento, y causa hermano amado, un sentir de empezarnos a mover. Vea esto. Lo primero que causa una visión de Dios es movimiento. Diga conmigo: movimiento. Fíjese que nosotros como ministerio tenemos una visión de Dios. Usted y yo sabemos y hemos hablado, y algunos que están desde que empezó en la obra, desde que empezamos en la sala de la familia Solares, hermanos amados, desde que vimos, desde que empezó el mover de, porfa, desde que empezó este mover de Dios. Fíjese, estábamos en la sala, empezó, y Dios empezó a inquietarnos, empezó a hacer algo, y después de eso hablamos esto en una reunión que hicimos un día domingo en la pérgola de la familia Solares. Yo no sé si algunos se recuerdan de esa reunión que tuvimos, y entonces dimos públicamente lo que en equipo habíamos decidido de parte de Dios, habíamos recibido de parte de Dios como una visión para el ministerio. La visión que tiene Misión Internacional Kairos, hermanos amados, aparentemente es muy sencilla, pero nos lleva a que nosotros caminemos las millas extras para cumplirlo. La visión es ser el ministerio cristiano que inspire a todas las naciones el amor por Dios. Vea esto: ser el ministerio cristiano que inspire a todas las naciones el amor por Dios. Hoy en día hay personas, hermano amado, mire, que usted oye lo que están diciendo, y entonces la gente dice, o la gente habla, la gente busca a Dios. Pero ¿sabe por qué busca a Dios? Porque necesitan de Dios. Busco a Dios porque necesito que me ayude. Busco a Dios porque necesito que haga algo. Busco a Dios por eso. Pero no buscamos a Dios porque le amamos. La gente le da a Dios porque le enseñan de que si usted le da a Dios 100, Él le va a devolver 1000, ¿verdad? Entonces le dan a Dios como un negocio y no por amor a Dios. O sea, algunos dan el diezmo. ¿Por qué? Porque dice, bueno, lo que pasa es de que si no doy el diezmo viene el devorador. Entonces le dan por miedo y no le dan a Dios el diezmo por amor, fíjese, sino por el miedo al devorador. Y no, nosotros lo que queremos hacer, o lo que pretende este ministerio, hermano amado, como visión, es ser ese ministerio cristiano que inspire a todas las naciones. ¿A qué? A amar a Dios. Que vea la gente en nosotros que nosotros hacemos las cosas. ¿Por qué? Porque amamos a Dios. No hace usted las cosas, o no hacemos las cosas para agradar al hombre. No hacemos las cosas para agradar al pastor. No hacemos las cosas, hermano amado, para agradar, hermanos, a alguien, como en muchos lugares la gente hace las cosas para agradarle al pastor, ¿verdad? Es que eso le gusta al pastor. No. Discúlpeme, hermano. Mire, aquí el mayor no soy yo. Aquí el mayor se llama Jesucristo. Él es el mayor, Él es el Señor de la iglesia. Usted haga las cosas para agradar a Dios.
La Biblia dice que agrademos primeramente a Dios antes que a los hombres. Entonces pretendemos ser este ministerio, hermano amado. Mire, si usted quiere verlo, hasta que no tenga ni idolatría al hombre. Mire aquí, mientras menos figuremos los hombres, más brillará Dios. No hable tanto de nosotros, hable de Dios, hermano. Hable de Jesús, hable de su obra. No hable tanto de su iglesia. Es que mira, es que mi iglesia esto y mi iglesia el otro, y mi apóstol aquí y mi apóstol allá, y usted predica al apóstol y no predica a Cristo. Ojalá cuando venga el tiempo final el apóstol lo ayude. No, hable de Jesús, predique de Jesús, enseñe de Jesús, comparta a la gente de Jesús. Y ya el hombre es lo último, hermano amado. Mire, el hombre, aquí dice la Biblia que somos todos colaboradores de Dios, punto. ¿Quién es él? Soy un colaborador de Dios, ¿verdad? ¿Quién es usted? Usted es un colaborador de Dios. ¿Quién es ella? Una colaboradora de Dios. Todos somos colaboradores de Dios. Entonces queremos ser este ministerio que inspira a todas las naciones el amor por Dios. Pero también empezamos a ver, hermano amado, no solamente tenemos visión, sino que también tenemos una misión, ¿verdad? Y nuestra misión, hermano amado, es la siguiente. Yo quiero que usted la vea conmigo. Es la siguiente. La misión. Mire esto. ¿Cómo vamos a lograr ser ese ministerio cristiano que inspira a las naciones el amor por Dios? ¿Cómo? Mire, liberando, restaurando y transformando vidas. Eso es lo que nosotros necesitamos hacer. Mire, esta es la misión, hermano amado, que tenemos como iglesia. Tenemos como misión liberar, restaurar y transformar vidas. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre no vino, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, vidas. La Biblia habla de la oveja perdida. La Biblia habla de todo, son vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Liberar. ¿Qué tenemos que hacer? Restaurar y transformar vidas por medio de algo poderoso: la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Punto. ¿Cuál es nuestra prédica, hermano? La proclamación del Evangelio de Jesucristo. Aquí usted no va a venir a escuchar una charla motivacional. Aquí no le vamos a endulzar el alma. Aquí lo que vamos a hacer es hablarle la palabra de Dios, punto. Es proclamar el Evangelio de Jesucristo. Es que nosotros necesitamos desear como niños, como dice la Biblia, como bebés recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, el Evangelio de Jesucristo, sin tanta interpretación del hombre, sino como Dios lo plasmó y como está escrito. Jesús se basó a eso. Jesús siempre decía: escrito está. Escrito está. Pero ¿qué hacía Jesús? Bueno, Jesús liberaba a la gente. ¿Se recuerda? Sacaba demonios, los liberaba de cautiverios espirituales. ¿Qué hacía? Jesús restauraba a la gente. ¿Se recuerda de aquel hombre, aquel gadareno que estaba endemoniado, que tenía más de entre 3,000 y 5,000 demonios? Y cuando lo liberó, ¿qué hizo Jesús? Lo liberó. Pero ¿qué hizo después? El gadareno quería irse con él, pero dice la palabra que lo mandó a Decápolis, ¿verdad? Le dijo: no te vayas conmigo, andate a Decápolis, 10 ciudades, ¿verdad? Decápolis. Y dice que lo mandó a Decápolis y lo mandó a su familia. ¿A qué? A contarles las maravillas de Dios que habían ocurrido en su vida. ¿Sabe qué pasaba? Mientras ese hombre estaba contándole a otro las maravillas de Dios, estaba en un proceso de restauración. Su vida se estaba restaurando. Cada vez que él testificaba a otros de lo que Dios había hecho en su vida, entonces él recibía esa restauración. Cuando después, hermano amado, mire, se presentó una transformación. Aquel hombre completamente libre, completamente cuerdo. Dios quiere transformar vidas. La mujer samaritana fue transformada. Aquellas mujeres que el Señor perdonó, por ejemplo, aquella que querían apedrear, fue transformada, la liberó del juicio, hizo un montón de cosas. Y si usted ve la vida de Jesús, Jesús se dedicaba a liberar, a restaurar y a transformar. Pero ¿qué hacía? ¿Cómo lo hacía? Solo él proclamaba la palabra.
No hacía tanta cosa, proclamaba la palabra, predicaba. En el sermón de las bienaventuranzas muchas personas vinieron al Señor cuando Él estaba predicando a la orilla del lago de Genesaret. Muchas personas vinieron al Señor cada vez que Él se reunía en algún lugar, proclamaba la palabra y ocurría esto: liberación, restauración y transformación de vidas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Esta es la senda antigua a la cual nos está llamando el Señor para caminar como iglesia. Amén. Entonces tenemos, hermano amado, esta visión, esta misión. Y entonces venimos después con nuestros valores. El Señor nos puso a nosotros en el corazón cuáles eran los valores de la iglesia, porque una iglesia debe de tener y debe de contar con valores. Y los valores que tenemos nosotros como iglesia es el amor. Para empezar, todo es con amor, hermano. Todo debe de hacerse con amor, ¿verdad? Dice la Biblia: sujetaos en amor, ¿verdad? Todo es en amor. Si no hay amor en las cosas de Dios, hermanos amados, no podemos hacer las cosas bien. El primer valor que nosotros tenemos como ministerio es el amor, la fidelidad. Fidelidad a Dios, fidelidad, hermano amado, a las autoridades espirituales, fidelidad a todo lo que nosotros, a lo que se nos encomiende hacer, y entonces a cumplirlo. También tenemos como valor la fe, porque somos un ministerio de fe. Usted y yo tenemos que tener fe y hacer todo con fe. De ahí la perseverancia. Por eso es que nosotros siempre buscamos que usted sea perseverante en las cosas. La perseverancia debe ser, o es uno de nuestros valores, el denuedo. Que usted pueda fluir con autoridad y con denuedo, como dice la Biblia, que los apóstoles predicaban con denuedo la palabra, hacían las cosas con denuedo. Entonces el denuedo es uno de nuestros valores. El compromiso, hermanos. Usted tiene que estar comprometido con las cosas de Dios. Esto no funciona si no hay compromiso en usted. Perdóneme, no diga: qué alegre que les está pasando tal cosa. No, eso me demuestra que usted no está comprometido con el ministerio. Se oye esa diferente cuando dice: qué alegre que Dios nos está haciendo tal cosa. Ahí escuché que alguien está comprometido, se siente parte, está inmerso en el ministerio. Amén. El compromiso. Mire, el compañerismo. Busquemos el compañerismo entre nosotros. Busquemos la hermandad entre nosotros, el compañerismo y la integridad. Que cada miembro de Misión Internacional Kairos sea siempre una persona íntegra. Amén. Que en la oficina diga: ese que está. Yo vi a alguien en una iglesia que me invitaron, es aquel licenciado que es bien íntegro, vos. Mire, yo me sorprendí porque conocí al dueño de una empresa. Yo lo conocía afuera y yo lo he visto y lo he catalogado como una persona íntegra. Hablé con otras personas que no tienen nada que ver con Dios y mencionamos ese nombre y todos: no, esa es una persona muy íntegra, ese es íntegro. Y de repente lo vi en una cosa ministerial, sirviendo en cierto ministerio. Y lo saludé y toda la cosa. Dice: mire, yo toda mi vida he servido en este ministerio. Qué alegre. Entendí dónde venía la integridad. Que la gente vea a los miembros de la iglesia y que los vea como gente íntegra. No digan: mira, que es ladrón aquí sentado en esta iglesia, vos. Mírate este estafador, ahí está sentado. Mírate este sinvergüenza. No, integridad. Nuestros valores debemos de tener, hermanos amados, integridad. Y hemos tenido programas, hermanos, que hemos estado haciendo, desarrollando programas del ministerio. Y los programas que hemos tenido, pues, o que hemos estado desarrollando, pues han sido con ese objetivo. Fíjese o proyectos, más bien dicho. Hemos tenido proyectos en curso que usted y yo hemos estado viendo, como por ejemplo el servicio dominical del que estamos teniendo. Hemos visto que ya se ha estado levantando el ministerio de intercesión, también los retiros de diversos temas. Ya hicimos uno y tenemos en planificación algunos otros por realizarse. Los congresos de pastores, usted y yo sabemos que cada año hacemos ese congreso denominado Pentecostés como parte de las actividades del ministerio en general. Los estudios bíblicos los jueves con el objetivo de que las personas crezcan en el conocimiento de la palabra de Dios. O sea, cuando es impresionante ver a un miembro de una iglesia que le enseñan palabra, hermano. Porque usted habla con la persona y le dice: no, pero mira, habla con personas comunes y corrientes, hablándoles como pastores.
Y usted ve a la gente y dice, pues chica, pero usted no es el mensajero de aquí. Pues sí, pero hermano, ¿no se acuerda que dice la Biblia que a los apóstoles no decían ellos, no son estos hombres sin letras? Y miren cómo hablan, decían los doctos de la ley. ¿Sabe cuál era el secreto? La escuela, el maestro que tenían, ¿verdad? Era Jesús. Jesús les enseñaba a hablar y los maestros de la ley se sorprendían al oírlos. Eran laicos hablando como líderes religiosos, hermanos. Impresionante. Cuando usted ve a una persona que tiene poco conocimiento bíblico o que le dan poca enseñanza en su congregación, usted los escucha y usted se da cuenta que está en las nubes, pues. No, vos, es que hay que creer, vos. Sí, esto hay que creer, vos. Mira, el secreto es dar dinero, vos, dar ofrendas y ya estuvo. Eso es lo que usted oye en muchos, ¿verdad? No, mira, fíjate que tengo un familiar enfermo, que dé un su pacto, vos. Decirle que pacte en algún canal, porque ahí vas a ver que ahí va a conseguir su milagro. Eso es lo que usted ve en las personas que tienen poco conocimiento bíblico. Pero cuando escucha a una persona y le dice, fíjate que tal familiar está enfermo, bueno, pero fíjate que fue algo bien impresionante. ¿Por qué? Porque fíjate que la mamá de esa señora tenía la misma enfermedad. Y entonces el que tiene conocimiento bíblico dice, mira, vos, no será una maldición ancestral. Y empieza a explicarle lo que es una maldición ancestral y cómo romper las líneas de iniquidad. Y usted dice, ¿y cómo sabe todo esto? Bueno, el conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Ese es uno de nuestros objetivos, el estudio bíblico los jueves que hacemos. La capacitación musical. Hemos estado trabajando, usted ha visto el desarrollo de nuestros músicos que han tenido para la gloria de Dios. Amén. Y tenemos proyectos de más adelante de tener una escuela de música, que las personas puedan aprender música, aprender instrumentos en la iglesia. Pues el ministerio de alabanza y adoración, usted sabe que hasta hace unos meses cantábamos con pistas, ahora ya cantamos en vivo, ¿verdad? Y se ha visto el desarrollo para la gloria de Dios que algunos han estado añadiendo. Después los bautismos en agua, en algunos momentos los hemos puesto cada cierto tiempo y en otros hacemos uno y a la siguiente semana nos toca hacer otro, ¿verdad? Como en los últimos bautismos de nuestros hermanos argentinos, ¿verdad? Entonces fue una bendición por ello. Después de eso, hermanos amados, mire, la evangelización ha sido una de nuestras caballos de batalla. Evangelice, hable de Jesús, hable de Dios. El ministerio de jóvenes ya está en curso, tienen sus reuniones cada 15 días y han sido una bendición. También llevan una serie de enseñanzas. Ellos están encontrando el propósito ahorita por el cual los creó el Señor. Fueron creados con un propósito. Ellos ahorita están encontrando que es mejor ser hijo de Dios que solamente creación de Dios. Y bueno, le puedo mencionar más cosas. La oración en el equipo de liderazgo. Hermanos, su servidor con nuestro equipo más allegado, me estoy refiriendo al pastor Miguelito, a la pastora Lili, su servidor con la pastora Joyce, y también los jefes de diáconos, el hermano Jorge y Elisa Escobar. Todas las semanas tenemos un aproximado nos reunimos un aproximado de unas 4, tal vez a veces hasta 6 horas, una vez por semana, en los que evaluamos cosas de la iglesia, y aparte de eso nos dedicamos a la oración por la iglesia, por el ministerio, por las personas de la iglesia, por usted, por los proyectos que están en planificación, por los que ya estamos realizando. Estamos clamando a Dios. Esta oración, hermano amado, de equipo de liderazgo, mire, marca algo bien importante cada semana. Lo hacemos semana tras semana. Aparte de eso tenemos en las mañanas la oración aquí, y siempre, mire, hermano amado, para la gloria de Dios ha sido fiel nuestra hermana Maguita Solares. Ella ha sido una bendición, fíjese. Ella ha estado siempre en las oraciones de los días jueves. A veces cuando nosotros no venimos, ella está clamando. Ha estado también nuestra hermana Telmita, ha estado Claudita también, Claudita Estrada. Y bueno, ahí algunos vienen de repente a la oración entre semana del día miércoles en la mañana. Es una bendición. La oración se ha ido reforzando en la iglesia para que el Señor se glorifique. Entonces, eso es muy importante. Aparte de eso, después de esto tenemos los desayunos de alcance. Usted sabe que cada cierto tiempo hemos estado realizando desayunos de alcance. Los desayunos no los hemos cobrado, los hemos dado gratis, ¿verdad? Porque queremos que la gente entienda que nosotros no estamos comercializando con la fe.
Lo que estamos haciendo es anunciando y proclamando el evangelio de Jesucristo. ¿Para qué? Para liberar. ¿Para qué? Para transformar para restaurar y transformar vidas, ¿verdad? A través de esa predicación. ¿Para qué? Para que seamos el ministerio cristiano que inspire a las naciones el amor por Dios. Entonces, hermano amado, yo le quiero decir algo. Cuando viene una visión, se da cuenta que vino una idea. Pero cuando vino la idea de una iglesia hace un año y pico, ¿verdad? Que se decidió hacer esto no solo como una célula, sino como una iglesia. Vino la idea de parte de Dios, la inquietud. Lo primero que pasa cuando viene una visión de parte de Dios es que la visión nos lleva a movernos, ¿verdad? Nos mueve la visión, nos impulsa a hacer algo, a estar en actividad. Número 2, la visión, hermano amado, nos lleva a obedecer. Santo. Vaya que este vidrio no se rompe, hermano, pero este sí. Nos lleva a obedecer. A obedecer. Noé obedeció a Dios y construyó lo que Dios le mandó a hacer. Moisés obedeció a Dios y construyó lo que le mandó a hacer. David obedeció a Dios y empezó a hacer los movimientos necesarios para poder obedecer a Dios. Pero acuérdese algo, a David no le concedieron edificar el templo. ¿Se acuerda? ¿Por qué? Porque el Señor le dijo: mi hijo, has derramado, es muy buena tu intención, pero has derramado mucha sangre, ¿verdad? Y le dice: no te puedo permitir por ello que me construyas un templo, pero sí puedo hacer que esa bendición la puedo pasar a tu futura generación. Que tu hijo Salomón, él sí tenga el privilegio de construirme el templo. Pero ¿qué hizo David? Mire, la visión lo impulsó a hacer cosas, hermano. Dice la Biblia que un día hizo una asamblea extraordinaria en toda la nación. Primero, usted y yo sabemos, ¿verdad? Transportó el arca del pacto hasta que la llevó a la ciudad. Pero después de eso hizo una asamblea extraordinaria en toda la nación, donde les expuso lo que había en su corazón, la visión que Dios le había dado de construir el templo. Él mandó a hacer una maqueta, construyó una maqueta, habló con arquitectos, habló con artesanos, habló con todo tipo de gente. Le dijeron todo lo que tenía que utilizarse en materiales y más o menos cuánto iba a necesitar de dinero para poder hacer aquel edificio que le quería edificar a Dios. Y usted y yo sabemos, hermano amado, mire, que llegó un momento donde le dijo al pueblo: miren, yo quería hacerlo y tengo la gana de hacerlo, pero Dios me dijo que yo no podía, porque yo he derramado sangre. Y me dijo que la bendición y que la responsabilidad, porque una visión nos lleva a una responsabilidad, hermano. Esa responsabilidad va a ser de mi hijo Salomón. Pero dice: pero quiero hacer lo que toca hacer de mi parte. Y dice David: de mi tesoro particular. Fíjese, aquí esto me impresiona. De mi tesoro particular yo aparté una cantidad para dar para mi Dios, para la casa de mi Dios. O sea que del tesoro particular del rey, el rey tomó una gran parte de su tesoro particular para dar a la casa de Dios. Y dice la Biblia que invitó a toda la gente, a toda la asamblea, para que lo hiciera. Y dice la Biblia que Dios tocó y puso el sentir y el querer como el hacer en los corazones de toda la gente. ¿Y sabe qué hicieron, hermano amado? Juntaron tantas cosas, tanto oro, tantas piedras preciosas, tanta cosa para levantar el templo, que llegó un momento donde les tuvieron que decir que ya no trajeran más. Fíjese. Y entonces hicieron un ahorro. ¿Para qué? Para que entonces al que le tocaba la responsabilidad de concluir la visión, ¿verdad?, tuviera cómo hacerlo. Entonces David se esmeró en todo lo que pudo para cumplir eso. Lo único que no hizo David es levantarlo, hermano. Pero David prácticamente puso, si usted quiere verlo, el cimiento financiero con todos los veteranos que estaban con él, de lo que iba a ser un día el templo del Señor. O sea, me impresiona cuando hay una visión, hermano, porque la visión, miren, nos lleva a obedecer. La visión nos lleva a movernos, hermanos. La visión, mire, nos trae buenos resultados. Cuando empezamos a cumplir la visión, vienen buenos resultados a nosotros. Fíjese, muchas veces la visión nos hace hacer cosas fuera de la lógica. Fuera de la lógica. Porque humanamente decimos: mire, aquí no podemos, humanamente. Pero ahí es donde viene la intervención del Señor, fuera de la lógica. Mire, la visión del Señor nos trae cambios. Y la visión, hermano amado, es cambiar o es morir.
en los momentos cuando Dios nos lleva caminando en la visión, llega un punto donde Dios nos dice: o cambias o mueres. O sea, en la visión de Dios hay cosas que son temporales y que caducan cada cierto tiempo, y nosotros tenemos que ser como los hijos de Isaacar, entendidos ¿en qué? En los tiempos. Y número dos, que sepamos, así eran los hijos de Isaacar, dice que eran entendidos en los tiempos. Número dos, dice que sabían lo que la gente tenía que hacer. Y número tres, dice, y sus hermanos lo seguían. Tres características de los hijos de Isaacar: conocer los tiempos. Dos, saber lo que se tiene que hacer. Y tres, que la gente venga tras nosotros, que nos puedan seguir, que puedan reconocer y ver el liderazgo en nuestras vidas. Entonces hay momentos donde si no cambiamos, morimos. Si no hacemos algo, nos estancamos, y tenemos que mover, tenemos que hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Si quieres que, hermano amado, lo que Dios te ha dicho siga vivo o se mantenga vivo, tienes que hacer cambios. La gente que recibe una visión de parte de Dios cambia, hay transformación. Usted tiene que cambiar, yo tengo que cambiar. Entonces necesitamos ver esas cosas. Y fíjese que cuando yo veo de visiones de parte de Dios, no solamente veo a Habacuc, sino también, hermano amado, me impresiona mucho, y me interesa que usted y yo veamos y que siempre tengamos en cuenta todo lo que Nehemías hizo para la gloria de Dios. Fíjese que Nehemías, usted lo ve, y usted ve algo tan interesante en la vida de Nehemías, porque Nehemías, hermano amado, mire, está narrando algo bien interesante. En el capítulo número 1 de Nehemías, dice la palabra de Dios, empieza él a narrar esta situación y dice: yo soy Nehemías, hijo de Acalías, y esta es mi historia. Fíjese, o sea, el libro de Nehemías es la historia de Nehemías. O sea, si usted quiere verlo, hermano amado, mire, es la bitácora de Nehemías. Él está narrando esto, y mire, por algo Dios decide dejar este libro dentro del canon bíblico para inspirarnos a nosotros. Dice: esta es mi historia. En el mes de Kislev, cuando Artajerjes llevaba 20 años de reinar, yo estaba en el palacio del rey en Susa. O sea, él era un funcionario del rey. O sea, no estamos hablando de aquí de cualquier persona, hermano. Estamos hablando de un funcionario del rey Artajerjes. Dice: en ese momento llegó a mí mi hermano Hananí con sus hombres que venían de Judá. Cuando les pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén, acuérdense que algo tienen los hebreos, hermano amado, y es que aman su ciudad, aman Jerusalén. Entonces él rapidito le pregunta cómo está la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia. Acuérdese que había habido un cautiverio, y entonces si usted ve y usted puede analizar en su casa un poquito más acerca de esto, casi siempre en las Biblias al principio de los libros da una pequeña reseña, ¿verdad?, acerca de cómo era o cómo se estaban dando las cosas en ese tiempo. Dice: ¿y cómo estaban? Le pregunté cómo estaba la ciudad de Jerusalén y cómo estaban los judíos que no fueron llevados prisioneros a Babilonia. Ellos me respondieron: los que se quedaron en Jerusalén tienen graves problemas y sienten una terrible vergüenza ante los demás pueblos. Los muros de protección de la ciudad están en ruinas y sus portones fueron destruidos por el fuego. Verso 4: cuando oí esto, me senté a llorar, y durante varios días estuve muy triste y no comí nada. Entonces le dije a Dios en oración. Vea esto, hermano. O sea, este hombre sintió la tristeza de que sus hermanos estuvieran en problemas, que su gente estuviera en problemas. Mire, siendo un funcionario, él viviendo en el palacio, fíjese, estando cerca del rey, saber que su gente estaba en graves problemas, estaba en situaciones difíciles, que su ciudad estaba tan vulnerable, que todo estaba hecho ruinas, que todo estaba quemado. Dice la Biblia que él lloró y se sentó a llorar durante varios días. ¿Y sabe qué hizo? Dice que estuvo muy triste y no comió nada. Entonces él extendió a Dios una oración y le dijo: Dios grande y poderoso, ante ti todo el mundo tiembla de miedo. Tú cumples tus promesas a los que te aman y te obedecen. Escúchame y atiende mi oración, pues soy tu servidor.
Día y noche te he rogado por los israelitas, que también son tus servidores. Reconozco que todos hemos pecado contra ti. He pecado yo y también mis antepasados. Hemos actuado muy mal y no hemos obedecido los mandamientos que nos diste por medio de Moisés. Acuérdate de lo que dijiste a Moisés. Le advertiste que si no te obedecíamos en todo, tú nos enviarías a países muy lejanos. Pero también dijiste que si nos arrepentíamos y obedecíamos tus mandamientos, nos volverías a reunir. También dijiste que tú nos traerías de vuelta al sitio que has elegido para que te adoremos, aun cuando estuviéramos en los lugares más lejanos. Nosotros somos tus servidores, pertenecemos al pueblo que tú sacaste de Egipto con gran poder. Dios, escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. Haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. En ese tiempo yo era copero del rey Artajerjes. Vea esto, hermano. Un copero del rey Artajerjes. Mire, un copero del rey. En ese tiempo, hermano amado, mire, este hombre se convierte en un intercesor. Acuérdese que, y esto lo vamos a ver en la serie de la oración, acuérdese que una cosa es orar y otra cosa muy diferente es interceder. Orar es pedirle a Dios por cuestiones personales y personales rogativas, etcétera, etcétera. Pero interceder es algo más intenso. Interceder es agarrar Juan capítulo 3 versículo 16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, pues ha dado a su Hijo unigénito, ¿verdad? Para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Pero en primera de Juan 3:16, mire, dice: en esto hemos conocido el amor. Mire esto, le hablo de Juan 3:16, que dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, tenga vida eterna. Pero en primera de Juan 3:16 dice: en esto hemos conocido el amor. Mire qué similitud en los 3:16. En que Dios, en que Él puso su vida por nosotros, o sea Jesús, Juan 3:16. Pero viene en primera de Juan 3:16 y dice: por eso también nosotros tenemos que poder poner nuestra vida por la de nuestros hermanos, a favor de la de nuestros hermanos. El intercesor sabe qué hace, hermano amado. Se pone en la brecha delante de Dios y delante de la persona. Ocupa el espacio vacío que una persona no está ocupando delante de Dios. Eso es lo que hace un intercesor. Se presenta en lugar de, viene en el nombre de tal persona ante la presencia de Dios. Por eso cuando alguien intercede, usted y yo, para empezar, tenemos que saber cómo interceder. Porque si se mete a interceder por alguien, usted va a sentir hasta efectos en su vida extraños. Hay gente que dice: mire, hermano, yo siento una carga y me siento así, me siento asediado. Usted se está poniendo en lugar de a otra persona. Por eso es que hay hasta algunos síntomas de esa persona, si quiere verlo, en su vida. Por eso tiene que estar usted fuerte en Dios para poder interceder por alguien, para meterse al campo de intercesión, hermano amado. Tenemos que ser fuertes en Dios y estar fuertes. Es tomar el lugar vacío que otra persona está dejando y presentarme delante de Dios. Este hombre le dice: Señor, hemos pecado. Se convierte en un intercesor por la nación, un intercesor por el pueblo. Le dice: hemos pecado, Señor, hemos pecado. Mire, nos hemos apartado de tus mandamientos. Y yo no veo que el hombre estaba tan apartado. Mire, pero él dice: estamos apartados, y empieza a decirle un montón de cosas y ora, etcétera, etcétera. Le cita versículos, le cita cuestiones de la ley, le cita cuestiones de los mandamientos de Dios, le cita, bueno, usted ve todo lo que ocurre acá. Pero viene el hombre y dice, en el verso 11 dice: escucha mi oración y las oraciones de tus servidores que desean adorarte. O sea, que ya se había hecho un equipo de intercesión, hermanos, por el asunto. Y entonces dice: haz que el rey me reciba bien y que yo tenga éxito. Pero ¿qué le va a recibir? ¿Y en qué tenía éxito? Ya Dios le había dado una visión. Ya Dios le había dado una visión. Y era copero del rey Artajerjes. Entonces en el capítulo número 2 dice la palabra de Dios
que cierto día, verso 1, cierto día en el mes de Aviv, ¿sabe cuántos? Según lo que he leído, pasaron 4 meses después de que él oró hasta que él se presentara delante del rey. 4 meses hasta que ocurriera esto. Pero en esos 4 meses estuvo clamando, en esos 4 meses estuvo intercediendo. Y dice, cierto día en el mes de Aviv le llevé vino al rey Artajerjes, como nunca me había visto triste. Vea esto, hermano, como nunca me había visto triste. El rey me preguntó: ¿qué te pasa? ¿No te ves enfermo? Esa cara triste me dice que debes de estar preocupado. Y dice la Biblia, sentí mucho miedo en ese momento. ¿Sabe por qué sintió miedo? Porque nadie podía estar triste delante del rey. Todos tenían que entrar contentos delante del rey. Y el que apareciera triste decía: este ya no me sirve. ¡Paj! Fíjese. O sea que hasta estar triste, hermano, delante del rey era un problema. Y él estaba triste. ¿Por qué? Por la situación que estaba viviendo. Y el rey le dice: mire, él no lo abordó todavía, sino fue el mismo rey quien lo abordó directamente y le dice: mira, mano, ¿por qué estás triste? Yo nunca te había visto triste. No te ves enfermo, pero sé que estás triste. Y sintió miedo él, porque dijo, él ya había visto que muchas veces le decía: ese está triste, dele en cuello, pa. Y sintió miedo él. Ahora, vea esto, hermano. Verso 3. Y le dije al rey: deseo que su majestad viva muchos años. La verdad, sí estoy triste, y es que la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados está en ruinas. Sus portones han sido destruidos por el fuego. Y el rey me preguntó: ¿hay algo que pueda hacer por ti? Mire esto, hermano. En lugar de que el rey se encendiera en furor, le preguntó en qué podía ayudarlo. Y él le dice, mire, hay algo que puede hacer por ti. Y mire lo que dice: y le pedí ayuda a Dios. O sea, en este momento, hermano, mire, este hombre está hablando con el rey, pero a la misma vez, sobre todo, está hablando sobre el que vela sobre todo grande, que era Dios, el Dios grande al cual nosotros servimos. Y le pidió ayuda a Dios. Le dijo: Señor, ahora sí es cuando, ayúdame. Y dice: y le contesté al rey: si le parece bien a su majestad y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados. Ya encontramos aquí cuál era la visión que él había orado y por qué le había pedido a Dios que le diera gracia ante el rey. La visión era la reconstrucción de toda una ciudad, incluyendo algo muy importante en medio de la ciudad, que era el templo de Dios. Esa era la visión, hermano. Es reconstruir una ciudad. Es como decirle: mire, que Guatemala, y reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, pero pongamos cuando fue el terremoto, la ciudad estaba destruida. Costó años que la ciudad se volviera a levantar, se volviera a reconstruir. Eso no era cuestión fácil, eso era una cuestión bien difícil lo que le estaba pidiendo él. Ahora, él no tenía la plata para reconstruir la ciudad. Tenía su salario de funcionario y no crea que ganaban mucho, ¿verdad? Ahí sí que a los que se veían bien corruptos los mataban. Mire, y dice: a estos no los mandaban a bases militares a estar recluidos ni nada por el estilo. A estos les daban cuello, hermano. Mire, y dice: y le contesté al rey: si le parece bien a su majestad y quiere hacerme un favor, permítame ir a Judá para reconstruir la ciudad donde están las tumbas de mis antepasados. Verso 6. El rey, que estaba acompañado por la reina, mire todavía, hermano, imagínense que la reina hubiera estado de mal humor ese día. No le hagas caso, hombre, mátalo. El rey, que estaba acompañado por la reina, me preguntó cuánto tiempo duraría el viaje y cuándo regresaría. Yo le dije cuánto tardaría y me dio permiso para ir. O sea que el hombre ya tenía la visión bien escrita, porque hasta sabía en cuánto tiempo se iba a tardar en hacer eso. Por eso hay que escribir la visión, hermano. O sea, discúlpeme, hermano, mire, la tierra está llena de gente con buenas intenciones, pero ¿por qué no se cumplen las buenas intenciones? Porque no las escribimos en tablas, como dijo Habacuc.
porque no están escritas. Las ideas, los proyectos no están escritos. Entonces solo nos quedamos y hablamos, pero son sueños. Son sueños, pero tenemos que llevar los sueños a convertirlos en visión y la visión en realidad. Amén. Entonces dice, yo le dije cuánto tardaría y me dio permiso para ir. Entonces le pedí que me diera cartas para los gobernadores de la provincia que está al oeste del río Éufrates. Ellos debían permitirme pasar por sus territorios para llegar a Judá. También le pedí una carta para Asaf, que era el guardabosque del rey. Asaf debía entregarme madera para las puertas de la torre, la cual estaba cerca del templo de Dios, y también para los muros de protección de la ciudad y para mi casa. Y el rey me dio todo lo que le pedí, porque mi buen Dios me estaba ayudando. ¡Hala! ¡Qué versículo más poderoso, hermano! El rey me dio todo lo que yo le pedí, porque mi buen Dios me estaba ayudando. Hermano, es que si usted y yo hacemos las cosas sin la ayuda de Dios, no ocurre nada. Dios tiene el poder para ablandar los corazones, pero también para endurecer los corazones. Al faraón le endureció el corazón, después se lo ablandó, después se lo volvió a endurecer. Usted ve que ahí era un estira y encoge del corazón del faraón, ¿verdad? Se lo endurecía, ¿verdad? Después se lo encogía y los dejó ir, pero después se lo volvió a endurecer para perseguirlos. O sea, Dios tiene el poder para ablandar y endurecer corazones. Y cuando usted y yo estamos caminando en una visión de Dios, Dios lo que hace es que viene su ayuda poderosa a favor de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús, a favor de usted. Amén. Dice, me dio todo lo que yo le pedí, porque mi buen Dios me estaba ayudando. Luego el rey envió unos oficiales del ejército y soldados de caballería para protegerme en mi viaje. Hasta le mandaron guaruras, hermano. Mire, al llegar a la provincia oeste del río Éufrates, entregué las cartas del rey a los gobernadores. Cuando Sanballat, el de Orón, y Tobías, el funcionario amonita, se enteraron de todo esto, se disgustaron mucho de que yo hubiera llegado para ayudar a los israelitas. Hermano, aquí empezamos a encontrar los pequeños estorbos que se encuentran cuando se da una visión de Dios. Siempre hay gente que va a tener, mire, o se van a molestar, se van a disgustar, o se van a reír, o van a criticar, o van a querer estorbar los proyectos o el cumplimiento de la visión. Entonces, hermano amado, mire, al llegar, dice el verso 11, a Jerusalén dejé pasar 3 días sin decirle a nadie lo que Dios me había indicado para hacer por Jerusalén. Después me levanté de noche y salí acompañado por algunos hombres. El único animal que llevábamos era el burro que yo montaba. Otro burro aquí en la escena, hermano. Mire, qué importantes son los burros, ¿verdad, hermano? En las visiones hasta los burros se necesitan, hermano. Para el cumplimiento de una visión se necesita todo. Mire, pasé por la entrada del valle y me dirigí hacia la entrada del basurero. Dice, pasando por la fuente del dragón, revisé los muros de protección de la ciudad que estaban caídos y los portones que habían sido destruidos por el fuego. Después seguí hacia la entrada de la fuente del estanque del rey, pero como mi burro no podía pasar por ahí, bajé al valle. Desde el valle revisé los muros y al regresar pasé por la entrada del valle. Todavía era de noche. O sea, el hombre hasta de noche estaba trabajando. El que tiene una visión, hermano amado, mire, a veces no duerme, a veces no descansa, hasta pasa noches enteras trabajando duro para cumplir la visión que el Señor le ha puesto. Y leíamos en los altares familiares la semana pasada, esta semana que pasó, esta semana que es la que estamos viviendo. Acuérdese, hablaba del perezoso. Le decía que entendieran lo que le puso hasta de ejemplo. Le dijo, mira, es más brillante que en pocas palabras, es más brillante, una hormiga es más brillante que un perezoso. Es más útil una hormiga que un perezoso, porque la hormiga trabaja y ahorra, y cuando viene la temporada donde no puede hacerlo, tiene de dónde comer. Y dice, pero el perezoso no lo hace. ¿Hasta cuándo vas a dormir? ¿Hasta cuándo vas a estar ahí que un ratito de descanso, que aquí, que allá? Le dice, de repente va a venir la pobreza sobre ti.
como un ladrón armado. Así como cuando asaltan a la gente que menos se lo espera, hermano, va a caminar cuando en menos sienten, ¡pah! Dame todo lo que tenés. Así va a venir la pobreza sobre un perezoso, dice. No, hermano, reprendo. Póngase a trabajar. Póngase a trabajar. Y entonces, mire, hermano, este hombre estaba trabajando hasta de noche. Mire, desde el valle revisé los muros y al regresar pasé por la entrada del valle, todavía era de noche. Los gobernadores no sabían a dónde había ido yo, ni qué había hecho. Tampoco los judíos, pues todavía no les había contado nada a los sacerdotes, ni a los jefes, ni asistentes, ni a los que iban a ayudar en la obra. Entonces les dije: ustedes conocen bien el problema que tenemos, porque los muros de Jerusalén están en ruinas y sus portones se quemaron, pero vamos a reconstruirlos para que no se burlen de nosotros. Mire cómo les entró: señores, vamos a trabajar para que la gente se deje estar burlando de nosotros. Hermano, Dios da visión y nos da una visión, ¿sabe para qué? Para que el enemigo no se burle de la obra de Dios, para que el diablo no se burle de la obra de Dios, para que el diablo no se burle del ministerio, para que el enemigo, hermano amado, no haga escarnio de lo que Dios ha levantado y de lo que Dios quiere hacer. Verso 18: les conté también cómo mi buen Dios me había ayudado y lo que el rey me había dicho. Entonces ellos respondieron, mire lo que respondieron. A mí me gusta esta versión del lenguaje actual. Dice: entonces todos unánimes respondieron: manos a la obra. Mire, todos, manos a la obra. Y dice: y muy animados se prepararon para iniciar la reconstrucción. Todos estaban animados, todos dijeron: manos a la obra. Es que la visión no solamente la puede cumplir una persona, hermano. Yo no la quiero cumplir solo. No quiero que solamente con mi esposa la cumplamos o con el equipo de los más allegados a mí. No, yo quiero que todos los que estamos acá, hombres, mujeres, niños, jóvenes, señoritas, los que han de venir, ancianos, los que Dios traerá, que todos digamos: manos a la obra, y que todos con alegría y con gozo, hermano amado, nos preparemos para hacer lo que Dios quiere que nosotros hagamos para la gloria de Dios. Amén. Todos manos a la obra. Todos muy animados se prepararon para iniciar la reconstrucción. Pero siempre hay un pero, hermano, un pelo en la sopa. Pero Sanbalat, otra vez aparece este desventurado. Sanbalat el de Orón, Tobías el funcionario amonita, y se añade otro más, hermano, y Gesem el árabe. Mire, hermano, siempre los árabes han sido enemigos del pueblo de Dios. Siempre se han obstaculizado para el pueblo de Israel. Gesem el árabe se burlaron de nosotros y dijeron: ¿qué se traen entre manos? ¿Se van a poner contra el rey? Pero mire lo que dice el versículo 20: y yo les contesté. Mire la respuesta que tuvo. Mire, en este versículo dice así, en esta traducción, pero yo se lo voy a leer en otro. Dice: Dios gobierna desde el cielo y con su ayuda tendremos éxito. Ustedes no tienen autoridad en Jerusalén, tampoco tienen ningún derecho, pues no son parte de su historia. Nosotros haremos los trabajos de reconstrucción, dice esta traducción del lenguaje actual. Pero ¿sabe cómo dice la Reina Valera 1960? Me gusta más cómo dice la Reina Valera 1960. ¿Sabe cómo dice? Mire, bueno, aquí me pusieron otro. Mire: el Dios de los cielos nos dará éxito. Nosotros, sus siervos, pondremos manos a la obra y llevaremos a cabo la reconstrucción. Amén. ¿Y sabe cómo dice la Reina Valera 1960? Y en respuesta le dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos, porque ustedes no tienen parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Hermano, le voy a decir una cosa: usted y yo tenemos aquí con nosotros en esta mañana al Dios de los cielos, y le digo algo: Él nos prosperará, y nosotros, los que nos catalogamos siervos de Dios, nos levantaremos. Amén. Y pondremos manos a la obra en lo que Él nos ha enviado. Entonces,
Usted puede seguir leyendo, hermano. Empiezan los trabajos de reedificación. Léalo en su casa, léalo. Mire, yo no le puedo leer, yo quisiera leerle todo el libro de Nehemías, pero no se lo puedo leer por cuestión del factor tiempo. Pero mire, llega un momento donde los mismos árabes y esta gente, amonitas y todos los que hablamos, esas personas empezaron a mandar gente para quererlos matar, quererlos destruir. ¿Y sabe qué hicieron? Llegó un momento donde hicieron algo bien interesante, hermano. Dice la Biblia que les dijo Nehemías: agarren sus armas. Y entonces dice que con una mano estaban poniendo los ladrillos, pero con la otra tenían la espada lista por si venían los enemigos. Entonces caminaron la milla extra. Hermanos, en los proyectos, en la visión de Dios, siempre tenemos que caminar la milla extra. No se canse, mire, no se canse. A veces nos va a tocar hacer dos cosas a la vez. No importa, hagámoslas. Si Dios nos ha mandado a hacer algo como ministerio, hagámoslo. Dios se va a glorificar. Y dice la Biblia que unos hacían guardia, ¿verdad? Otros trabajaban, pero con la espada en las manos. Y dice, así que trabajando y con la espada en las manos, terminamos la reconstrucción. Y después de todo, hermano, se lee la ley de Dios, se predica y se proclama la palabra. Y dice la Biblia que desde la mañana hasta la tarde se estaba enseñando la palabra. Mire esto, en la reconstrucción todos eran iguales, ¿sabe? Hasta los sacerdotes estaban trabajando. En esta visión, hermanos, que Dios nos ha dado al ministerio, no crea que solo yo le voy a decir vayan y hagan. No, yo personalmente como pastor del ministerio, el apóstol del ministerio, me voy a remangar mis manos y me voy a poner a trabajar para la gloria de Dios también, para hacer las cosas y cumplirlas. Porque hasta los sacerdotes estaban haciendo eso. Acuérdense que los sacerdotes no lo hacían. Pero en este proyecto de Nehemías, los sacerdotes estaban trabajando, estaban construyendo. Ahí ocurrió algo, hermano amado. Mire, ahí todos se hicieron, mire, uno solo delante de Dios. Uno solo. Uno solo. Ahí no hubo aquello de que, ay, no le diga que el apóstol haga eso. ¿Cómo el apóstol va a recoger un ladrillo? No, 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 no. Dejen a San Apóstol sentado en su trono rodeado de luz. No, hermano. No. San sacerdote, no se mueva de ahí. No, los sacerdotes, hermano amado, estaban trabajando. Cuando viene una visión de Dios, hermano amado, mire, uno no se enfoca en otra cosa. Lo que quiere es obedecer lo que Dios dijo, realizar la obra a la cual nos mandó el Señor. Y entonces empieza toda la reedificación. Pero llegó el momento cuando ya estaba todo listo. Dice que hasta hicieron una tarima muy bonita, donde empezaron a sacar la ley de Dios y a enseñarla. Y sabe qué dice, ahora sí, ya que se había edificado todo, los que estaban para enseñar la palabra y los que estaban para ministrar al pueblo estaban haciendo su oficio. Y dice que hasta habían hecho una tarima muy bonita, alta, para que todos oyeran. Y dice la Biblia que desde la mañana hasta la noche todos escucharon la palabra de Dios. Y los ayudantes, los levitas y los sacerdotes, dice que se acercaban a la gente para enseñarles la palabra y para hacerlos que entendieran la palabra. Y la gente lloraba. Y la gente lloraba, ¿por qué? Porque estaban oyendo la palabra de Dios. La gente estaba quebrantada, ¿por qué? Porque estaban oyendo la palabra de Dios, porque estaba viniendo sobre ellos un espíritu de arrepentimiento. La ciudad fue reedificada para que el pueblo se volviera a Dios de todo corazón. ¿Sabe? Una visión viene para que toda la gente vuelva a Dios de corazón. Así como Nehemías estaba edificando y se levantó para edificar una ciudad y edificar la casa del Señor, nos tenemos que levantar nosotros. Por eso, pastores, analicemos cuál es la visión que Dios nos ha dado. No copiemos la visión de otros, porque entonces muchas personas se frustran cuando copian la visión de otros, porque no fueron visiones dadas directamente o diseños dados directamente del cielo para la persona. Así que yo les pido en el nombre de Jesús que analicen, que ensanchen las estacas si Dios quiere hacerlo, que se muevan, que hagan lo que tienen que hacer para que se cumpla la visión. Esa visión tienen que publicarla, que la gente la conozca, que la gente la sepa, que las personas de las congregaciones sepan la visión que se está llevando en esa iglesia, para que la gloria de Dios se manifieste, para que haya respuestas, para que ustedes vean cumplirse cada cosa
para la gloria de Dios. Así que invitamos al cuerpo de Cristo para que cumpla las visiones que vienen de parte de Dios. Invitamos personalmente a cada cristiano para que cumpla en el nombre poderoso de Cristo Jesús cada visión que ha puesto en el corazón el Señor y que te ha inspirado. Y hoy en el nombre de Jesús yo quiero orar por ti y quiero desatar una bendición especial para tu vida. Padre, gracias por cada uno de los televidentes y por cada una de las personas, Señor mi Dios, Padre, que estamos en esta reunión en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús, yo te pido por favor que te glorifiques de una manera especial, que bendigas, Señor mi Dios, a cada televidente, que bendigas cada iglesia, cada ministerio, que como nosotros, como Misión Internacional Kairos, estamos llevando una visión, Señor mi Dios, estamos corriendo con la visión que tú quieres, Señor, que nosotros hagamos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, yo te pido por favor que glorifiques tu nombre a cada persona, Señor, que nos está sintonizando, y a cada iglesia en el nombre de Jesús, y que el reino de los cielos se extienda, se expanda, y que, Señor mi Dios, estemos listos, preparados para recibirte como una iglesia gloriosa, limpia, sin mancha, sin arruga, y regocijándose en tu presencia. En el nombre de Jesús, bendice a cada hombre, cada persona visionaria, Señor mi Dios, y dale la gracia como se la diste a Nehemías. Ábrele las puertas como, Señor, se las abriste a Nehemías, y sorpréndenos con tu misericordia. En el nombre de Jesús te damos gracias. Enviamos palabras de bendición para tu vida desde aquí, desde Misión Internacional Kairos, en la ciudad de Guatemala, hacia las naciones, hacia donde quiera que nos sintonicen. Bendecimos a todas las personas que nos sintonizan en Honduras, en México, en El Salvador, en Estados Unidos, en Colombia, en Costa Rica, en Panamá, hasta en Europa. En el nombre de Cristo Jesús bendecimos sus vidas, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.